Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Cosechas y Negocios. Hola, Emiliano Gali, ¿cómo estás? Cristian, buenas noches, ¿todo bien? Muy bien, empatamos el domingo. ¿Empatamos el domingo? Les perdonamos la vida, pero bueno, no importa. ¿Un arreglo decís vos? No. Tiraron un gato ahí, una vergüenza. ¿Cómo no? Buscar excusas felinas a esta altura del partido. Nos mufaron. Sigue complicada la situación para la exportación de granos, sobre todo para la parte de transporte, de transporte para las cerealeras, ¿no? Concretamente en lo que hace a la carga de los buques y una decisión de la aduana por instrucción de la FIP de avanzar en mediciones aleatorias de calados por permiso de embarque. Esto lo comentábamos la semana pasada. Hubo un rumor a mediados de la semana pasada también de que se iba a dar marcha atrás por falta de personal, pero en realidad se exceptuó en un buque concretamente, pero se siguió en el resto. Digamos, la FIP, la aduana lo que va a hacer por instrucción de la FIP es medir el calado de los buques, pero por permiso de embarque. Cada destinación que tenga el buque, cada puerto que vaya a tocar, un buque carga para varios clientes, se realiza esta medición para ver exactamente cuánto está cargando y qué es lo que constituye la base imponible después para el pago de impuestos, ¿no? Hay una avanzada importante de la FIP con las exportadoras de cereales vinculado a el pago de tributos y deudas, mejor dicho, que surgieron de la ley Martínez Raimonda, esa diferencia famosa en derechos de exportación, y la avanzada es a nivel de controles que generan demoras que le preocupan muchísimo al sector privado, ¿no? Estas demoras de medición de calado que pueden durar 2 horas, ¿no? Cada medición, pero si el barco tiene 10 destinaciones son 20 horas, ¿no? Que demora la salida de un buque. Estos son costos de muelle, costos de gente que trabaja a bordo, gente que trabaja en tierra, son la demora del alquiler del mismo buque, ¿no? Un buque puede costar $25.000 por día, y si se van sumando estos extracostos molesta bastante al sector privado, y es un poco lo que de alguna manera pretende el gobierno con esta presión, ¿no? Con mayor control, ¿no? El punto es que ya hay exportadores que están dispuestos a seguir con la pulseada y la liquidación de divisas se está complicando. Entonces esto podría complicar a la economía en general, si esta pelea, si esta disputa se sigue profundizando. Sí, el administrador federal fue claro, dijo van a tener que pagar, y dio a entender que para seguir operando en el registro de operadores de soja, o sea, el ROSA, donde están autorizados a operar, van a tener que, digamos, no tener deudas, por un lado, por esta ley que comentábamos antes, y no ir al tribunal fiscal. Vos sabés que muchas de las exportadoras se presentaron en el tribunal fiscal para esta determinación de pago, si está bien o si está mal, ¿no? Porque de alguna manera les quieren cobrar, la FIP quiere cobrarles por una base imponible diferente, ¿no? Porque cuando se sancionó la ley quieren tomar ese aumento de retenciones y los exportadores dicen que colocaron las operaciones antes del aumento de estos tributos, ¿no? Así que la cosa está complicada y se sigue empantanando, ¿no? Son entre 600 y 800 millones de dólares, ¿no? Sí. La diferencia. Y el que las liquida, digamos, el que las salda, tiene vía libre para operar. El que no, tiene mayores controles. Exacto. Bueno, esto podría perjudicar digamos, el buen clima o las expectativas que hay en torno de la campaña agrícola, de la campaña de granos gruesos, maíz y soja, sobre todo soja, de la que muchos hablan de un récord productivo sobre la base de una estimación del área sembrada que llegaría a 19 millones de hectáreas con soja, algunos hablan de 20, pero hay que ver qué pasa con el tiempo, hay que ver qué pasa con las lluvias. Acordate, Emiliano, que la campaña pasada fue mala, fue muy mala por el efecto La Niña, por una gran sequía, que la cosecha llegó a 40 millones de toneladas cuando se esperaban 52 millones de toneladas de soja. Ahora algunos están pronosticando un récord que llegaría a la Argentina a 55 millones de toneladas. El récord también lo tendría Brasil, o sea, estamos hablando del ya primer productor mundial Brasil, y Argentina el tercer productor mundial. En el medio está de soja, en el medio está Estados Unidos. La soja es importante, el primer producto de exportación de la Argentina, el que por sus ventas, digamos, las divisas, es el que provee la mayor cantidad de divisas para hacer funcionar la economía, lo mismo que el aporte fiscal
vía retenciones que recibe el Estado, así que lo que pase con la soja puede ser muy importante. Bien. Así que hoy hemos invitado, que vamos a tener después en el segundo bloque, a Anthony Dean, que es especialista en agroclimatología, a quien le vamos a preguntar si las lluvias van a ser tan buenas como se está pronosticando, o hay riesgos de inundación. Sí, sí, un tema interesante, sí. Porque aparte todos los pronósticos se van al tacho. Exacto. Vamos a hablar antes también con Lucio Castro, que invitamos, director de Integración Global y Desarrollo Productivo de CIPEC. Lucio hizo un trabajo con otros colegas vinculado a la industrialización, ¿no? En estos últimos años, que el gobierno también habla del modelo de industrialización, sí, de reindustrialización, de sustitución de importaciones, de cómo aumentó la creación de empleo, la participación de la industria en el Producto Bruto, con números, se compara siempre con esta década nefasta de los 90 para el gobierno, obviamente. Vamos a ver esos números con datos oficiales, analizándolos punto por punto con Lucio, ver qué participación tiene en el PBI, ver qué participación tiene en la creación de empleo, la industria, ¿no? Y qué participación tiene en las exportaciones. Y qué pasó en otros países también. Y qué pasó también en otros países. Hacemos un pequeño corte y enseguida volvemos. Seguimos en Cosechas y Negocios ahora con Lucio Castro. Lucio, buenas noches, gracias por venir al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Lucio, ustedes estuvieron haciendo un trabajo que está viendo la luz en estos días, ¿no? Se está publicando y tiene que ver con esta teoría del gobierno de que la industria creció una barbaridad, la participación de la industria en el Producto Bruto, en la creación de empleo, en las exportaciones. ¿Es tan así? Mira, es un trabajo que hicimos con Eduardo Levi Yeyati, miembro del board de CIPEC. Básicamente analizamos 3 indicadores para ver si esto es así o no. Fundamentalmente el peso de la industria en el PIB, en segundo lugar en el empleo total y en tercer lugar en las exportaciones. La realidad es un poquito más pedestre. En realidad la Argentina no se diferencia del resto de América Latina. Hubo una cuestión, se diría, circunstancial que tuvo que ver con la devaluación y la crisis del 2002, en la cual aumentó efectivamente la participación de la industria en relación al Producto Bruto, medido en términos constantes, en términos muy sencillos, sacando los efectos de diferencia en precios relativos, sobre todo la devaluación. Básicamente llegó un máximo que fue el 2004, llegó a casi 17% del Producto Bruto Interno en términos reales, pero está en 16% del PIB este año, va a ser más o menos la estimación nuestra. Esto es por debajo del promedio de la década de los 90. ¿Por qué esto es relevante? Bueno, porque uno compara el peso del Producto Bruto, del sector industrial, el Producto Bruto, por ejemplo, con países similares en América Latina, en las otras 7 grandes economías de la región, o por ejemplo con países similares a la Argentina, como Canadá, Australia, en términos de abundancia de recursos naturales. Lo que se observa básicamente es una tendencia a la caída de la importancia relativa del sector manufacturero industrial en el Producto Bruto Interno. O sea, esto no es algo que le pasa a la Argentina nada más. América Latina, Australia, Canadá, la participación de la industria, productos manufacturados, tiende a caer. Tiende a caer, incluso en estos países más desarrollados, cae de forma mucho más marcada que en el caso argentino. La Argentina, como te digo, tuvo 2 elementos circunstanciales que tuvieron que ver básicamente con la crisis del 2002, la salida de la convertibilidad, y hoy estamos en niveles latinoamericanos. ¿Había capacidad ociosa? Había capacidad ociosa y protección cambiaria vinculada con la gran devaluación, 50% en términos reales, que tuvimos en el año 2002. Otro elemento que analizamos es el tema de la contribución al empleo. Siempre se menciona que una de las grandes, digamos, logros ha sido la gran creación de empleo industrial. En realidad lo que observamos nosotros, la tasa neta de creación de empleo formal registrada en la Argentina, los sectores que explican la creación de empleo del 2003 en adelante son básicamente servicios, construcción y a partir del 2009 el sector público. La contribución de la industria ha sido relativamente bastante reducida. Y Lucio, el gobierno dice que uno de los objetivos de su política de protección es apuntar a la sustitución de importaciones, es decir, lo que se importa, dejar de importarlo y fabricarlo acá. A través del análisis que hacen ustedes, ¿esto tuvo algún efecto, tuvo éxito? Mira, el indicador preferido, te diría, de ese relato es el peso que han tenido las manufacturas de origen industrial en las exportaciones totales. El tema es cuando uno empieza a ver qué es lo que hay dentro de las MOI, que se llaman de esa manera, básicamente exportaciones que van a Brasil, el biodiesel, la minoría, y le sacamos el efecto de los precios, lo que se observa, por ejemplo, el 2008 hasta ahora, es que han caído las manufacturas de origen industrial, contrariamente a lo que se observa. Pero el gobierno dice... Generalmente, el tema es que los análisis de ese tipo, lo que justamente miden son cuestiones de tipo nominal, básicamente el aumento en dólares o el aumento en el peso que ha tenido en términos corrientes en el Producto Bruto Interno, incluso en el empleo. Pero vos cuando empezás a desmenuzar justamente el efecto que ha tenido la devaluación, que ha tenido el fin de la crisis y sobre todo la apreciación cambiaria en los últimos años, el peso de la industria ha sido bastante menor y comparado con el resto de la región, la Argentina, salvo en el caso de las MOI, que no se ha observado una caída tan marcada como en el resto de la región, es un destino bastante sudamericano. La política entonces de sustitución de importaciones
no fue efectiva con toda la protección, digamos, que se le ha dado a la industria nacional en cuanto a restricción de importaciones? Mira, el tema que se debate sobre respecto a reindustrializar o no reindustrializar atrasa 40 años. Lo que no tiene en cuenta es los grandes cambios que había a nivel internacional. Primero y principal, la aparición de grandes competidores muy competitivos de bajo salario, fundamentalmente China y sus vecinos, en productos manufactureros. En el trabajo que damos nosotros comparamos Argentina, el trabajo manufacturero por hora en dólares, no con China, no con Asia, sino con dos vecinos muy cercanos. Uno lo que encuentra es que, por ejemplo, el costo en dólares en la Argentina es 30% más caro en Brasil, unos países que ha sufrido una desapreciación cambiaria, uno de los más grandes de la región. Y con respecto a México, el otro gigante industrial de la región, es 100% más caro. Es decir, la Argentina tiene dificultades muy claras para poder competir en ese sector que es intensivo en mano de obra de baja calificación con estos gigantes, no solo asiáticos, sino en la región. Y el segundo elemento que no toma en cuenta esta visión es la profunda transformación que ha ocurrido a nivel internacional en nuestra manufacturera. Básicamente lo que se conoce como la fragmentación de la producción internacional. Esta idea de la década de los 50 de sustituir sectores enteros de la producción industrial no existe más. Lo que hay es hay una especialización de los países en eslabones, en segmentos específicos de la cadena industrial que están muy vinculados con las ventajas comparativas que cada país tiene. En el caso de la Argentina, un país que es muy abundante en recursos naturales y trabajo relativamente calificado, tratar de competir en sectores que son intensivos en mano de obra, baja calificación, con gigantes como China, pero también con Brasil y con México, claramente es una estrategia que te diría por lo menos desterrada. O sea que lo positivo, lo óptimo sería integrar cadenas productivas, formar cadenas productivas con otros países. El problema de la visión tradicional de sucesión de importaciones es que no toma en cuenta lo que ha ocurrido también en la Argentina en los últimos 20 años. Es una economía mucho más transnacionalizada. Vos tenés que en muchos sectores industriales la dependencia de insumos y bienes de capital importados es muy grande. Entonces, ¿cuál es el efecto que tiene el proteccionismo? El proteccionismo lo que hace es aumentar los costos de producción para la industria nacional y al mismo tiempo afectar la tasa de inversión local y el nivel de productividad, con lo cual lo que estás haciendo es afectar la competitividad de tu industria. O sea, es básicamente una política totalmente contraproducente del punto de los objetivos que se buscan, que justamente es aumentar el peso del sector industrial. De todas maneras, por eso, cuando el gobierno habla, vía el viceministro de Economía, Axel Kicillof, incluso la ministra de Industria, Deborah Giorgi, lo que cuentan es otra historia, o sea, que la industria creció, que la presidenta misma habla que tenemos los mejores salarios de América Latina. La lectura entonces es parcial. Mira, uno cuando ve, por ejemplo, los costos laborales unitarios ajustados a productividad, la Argentina tiene un aumento mucho más fuerte, por ejemplo, del caso de Brasil, y está por encima de los niveles de la convertibilidad. ¿Esto qué es lo que implica? La Argentina está muy cara en dólares y en el sector industrial en particular. Entonces, esto lo que hace claramente es que esta política sea muy difícil de implementar en la práctica. Con una apreciación cambiaria y con restricciones a las importaciones de insumos importados, el objetivo de política claramente es muy difícil de lograrlo. Y como te digo, el trabajo nuestro lo que muestra es, mirando 3 indicadores, empleo, PBI y exportaciones, esto no aparece en los números. ¿La promoción de Tierra del Fuego? Mira, uno de los datos que analizamos justamente es cuál es el costo económico que tiene la promoción de Tierra del Fuego. De acuerdo a estimaciones del Ministerio de Economía, que simplemente toman en cuenta lo que no se percibe de impuestos, básicamente de IVA, ganancias y aranceles a las importaciones, este año se estima Tierra del Fuego a costar 5.600 millones de pesos. Es la mitad del gasto total de la Argentina en regímenes de promoción económica. Lo otro que analizamos es cuánto cuesta cada empleo industrial que se crea en Tierra del Fuego gracias al régimen. Cuesta $500.000 de pesos. Cada empleo. Cada empleo que se crea en Tierra del Fuego cuesta $500.000 de pesos. Y el otro elemento principal es, bueno, si es una política de promoción del empleo, ¿cuál es el peso del empleo que tiene Tierra del Fuego en el total? Tierra del Fuego representa menos del 0.6% del empleo total y alrededor de 1% del empleo industrial de la Argentina. No pareciera ser una política de promoción del empleo muy razonable en términos del peso relativo que tiene esa región en el resto del país. Y el otro elemento, en medio de una política en la cual lo que se busca justamente es restringir la salida de dólares, el gasto de dólares, donde hay problemas de escasez de dólares en la Argentina, Tierra del Fuego, hoy por hoy, lo que uno muestra a partir del 2009 hasta la actualidad, donde se implementó el famoso impuestazo tecnológico, básicamente un régimen de restricción a las importaciones de tecnología y celulares, es que el déficit, el rojo comercial de Tierra del Fuego, más que se duplicó del 2009 hasta la actualidad. Pasó de 2.000 millones de dólares a casi 4.500 millones de dólares estimado este año. Hoy Tierra del Fuego representa el 7% del total de las importaciones en la Argentina. Es decir, no hay sucesión de importaciones. Claramente es un sector donde
electrónico, que es básicamente de ensamble, de armado en Tierra del Fuego, muy poca agregación de valor y en términos de generación de empleo, claramente marginal en términos nacionales. Lucio, ahora tampoco se ve que en el sector agroindustrial haya creación de empleo. Se ve en el sector frigorífico, que han cerrado 120 frigoríficos en los últimos años como consecuencia de la crisis de la carne. ¿Vos crees que por ahí puede haber alguna solución, alguna alternativa como para generar más empleo? ¿El gobierno tiene que cambiar algo? Mira, lo que mostramos en el trabajo es que realmente la estructura productiva argentina no cambió demasiado con respecto a la década de los 90. Sigue estando dominado por los servicios. Esto es una tendencia en toda América Latina. Incluso la participación relativa de servicios, construcción, ha aumentado en el Producto Bruto. Y el empleo, nuevamente, los sectores que más crean empleo formal registrado son los sectores de servicios. No son ni el sector primario ni el sector manufacturero. Y el sector público, ¿no? También. Y el sector público a partir del 2009, pero menor peso relativo. Lucio Castro, muchísimas gracias por venir al No, programa. gracias a ustedes. Gracias, Lucio. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos.